Ya, perdón. Bienvenidos a todos de nuevo a la tercera parte del primer conversatorio con los graduados. Y bueno, agradecemos a todos los presentes. Bueno, hasta que se incorporen más personas, podemos empezar y igual los estamos grabando. Muchas gracias María José y Diego por acompañarnos, de verdad. Y bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Héctor, que los presentará. Sí, por favor, Héctor. Hola, buenas noches con todos. Bien, como mencionó Rebe, en esta ocasión la charla se enfocará a la parte del campo industrial y para ello contamos con la grata presencia de María José Cruz y Diego Menoscal. Entonces, para empezar, hagamos una breve descripción de cada uno de nuestros panelistas. Bien, María José Cruz, perteneciente a la segunda generación de graduados de la Universidad Yechay de la carrera de Química. Durante su carrera mostró interés por la naturaleza de los polímeros orgánicos, la cual la llevó a realizar una estancia de investigación en el Laboratorio de Química Macromolecular en la Universidad Wuppertal de Alemania, bajo la supervisión del PhD Alex Palma. A su vez mostró afinidad por la fisicoquímica, siendo ayudante de cátedra por 2 semestres consecutivos. En su año de tesis se enfocó en una de las ramas de la fisicoquímica, siendo esta la electroquímica, trabajando en su proyecto de tesis titulado Síntesis y caracterización de electrodos basados en nanocompositos, un estudio preliminar de su capacidad para la degradación electroquímica de contaminantes orgánicos. En ella realizó un estudio electroquímico de electrodos basados en polianilina, dopados con nanotubos de carbono para la futura degradación de contaminantes en aguas residuales, entre ellas el glifosato. En la actualidad se encuentra trabajando en el Departamento de Investigación y Desarrollo en Ecuabarnices S.A., en la ciudad de Guayaquil, donde realiza estudios de impedancia electroquímica enfocados a la corrosión de recubrimientos orgánicos sobre metales. Bien, por otra parte, en cuanto a nuestro segundo panelista, Diego Menoscal. Diego pertenece a la segunda generación de graduados en la carrera de Química en la Universidad Yechay. Su interés por la química de coordinación y sus diferentes aplicaciones en el organismo humano lo llevaron a realizar una estancia de investigación en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, en Ensenada, Baja California, México. Dicha estancia de investigación resultó en su tesis de grado titulada Synthesis, Characterization and Self-Viability Studies of Coordination Compounds with Transition Metals and Polydentate Ligands Based on Ethylene Diamine. Su tesis se centró en el desarrollo de compuestos de coordinación con estructuras similares a los compuestos anticancerígenos existentes y estudio de su actividad en cultivos celulares. Actualmente se encuentra trabajando en el área de control de calidad en una empresa de polímeros. Aquí desarrolla funciones como recepción y calificación de materia prima, análisis y calificación de producto terminado, y además es encargado del laboratorio y de la representación ante visitas externas. Muchas gracias, Héctor, y bienvenidos, chicos. De verdad es muy lindo volverlos a ver. Hace tiempo que ya... bueno, no sé, nos gustaría empezar que nos describan un poquito en lo que están haciendo ahora y nos compartan, no sé, la experiencia que están teniendo ahora, y a medida que vayan saliendo las preguntas, pues se las iremos haciendo. No sé, pues empecemos con las damas. Empecemos con María José. Tienes la palabra. Hola, buenas noches con todos. Como ya dijeron, soy María José Cruz y gracias por invitarme a su espacio. Espero que mi cortísima experiencia sirva de alguna luz o guía en todos ustedes. Bueno, en la actualidad me encuentro trabajando en Ecuabarnices, como ya les mencionaron, en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Bueno, cuando yo entré, en realidad el departamento trabaja más en sí en el desarrollo de fórmulas para barnices. Los barnices son polímeros que se ven en todos los recubrimientos metálicos posibles. Casi todo lo que ustedes tocan, ven, comen, tienen barnices. Y la empresa desarrolla estas formulaciones. Yo entré como especialista. En esta parte es muchísima química, trabajo con ingenieros, pero cuando pasaron los meses se dieron cuenta de que
me desenvolví bastante bien en la parte de electroquímica, porque aquí en esta empresa tienen un potenciostat. Y entonces me dediqué, y hasta el día de hoy me dedico a hacer estudios de impedancia para estos recubrimientos orgánicos y para así que en el futuro no se corroan y no vayan a contaminar los alimentos o, perdón, básicamente alimentos. Y eso hago en la actualidad. ¿Cuál era? ¿Algo más? No, algo más. Ya, Diego, sí, ya, cuéntanos. Muchas gracias, María José. Fue muy interesante. Sí, sigue, Diego. Ya, déjenme compartirles la pantalla un momento para mostrarles, bueno, un poco de lo que hice en mi tesis y luego a qué me dedico básicamente en mi trabajo. Dale, gracias. ¿Ahí está bien? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, en mi poquísima también experiencia, como dice María José, bueno, en lo primero, ¿en qué se basó mi tesis? La tesis se basó en la síntesis, caracterización y posteriores estudios de viabilidad celular de diferentes compuestos de coordinación. Entre ellos, los 4 que tengo aquí son básicamente el mismo, pero con diferentes centros metálicos, entre ellos cobalto, cobre, níquel y rutenio. Esta tesis me llevó prácticamente 6 meses en la parte práctica, es decir, en todo lo que es el laboratorio, tanto síntesis como caracterización. Luego de eso, 2 o 3 meses finales para la escritura, que a mi parecer la parte más complicada fue la parte de la práctica, porque en sí la escritura, cuando tú ya sabes todo lo que hiciste en tu trabajo, es muy fácil poder plasmarlo en un escrito. La mayor parte de esta tesis fue realizado en la ciudad de Ensenada, en Baja California, México. Aquí algunas fotos. Este es del malecón de Ensenada. Y aquí tenemos el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, donde desarrollé mayor parte de la tesis. Síntesis completamente ahí y la mitad de la caracterización. Y bueno, aquí una vista de cómo se ve el laboratorio, desde el laboratorio hacia afuera. Bueno, después de la síntesis como tal y parte de la caracterización, me tocó hacer estudios de viabilidad celular. Entonces, básicamente, obteníamos células en este caso fueron linfocitos humanos de la sangre, y lo que hacíamos era probar cada uno de nuestros compuestos en diferentes concentraciones y así poder sacar una curva que nos diga qué tanto mata, o sea, qué tanto puede matar mi compuesto a las células dependiendo de la concentración. Entonces, básicamente aquí tenemos una placa de 96 pozos y en cada pozo íbamos poniendo los linfocitos y también, cada uno de los compuestos a diferentes concentraciones. Fueron alrededor de 4 compuestos más el ligante orgánico. Luego de eso, se dejaba incubar por 2 días, etc. Y de ahí pasábamos al conteo de células. En este conteo de células utilizábamos un tinte que nos ayudaba a poder separar las células vivas y las células muertas. Y dependiendo de eso, obteníamos nuestro gráfico. Ese es un microscopio que teníamos en el laboratorio y pues la representación del software en la pantalla. Eso fue básicamente mi tesis. Todo lo que se hizo en México, ya la caracterización aquí en Ecuador, fue más de difracción de rayos X en polvo y de infrarrojo. Allá hice XPS, X-Ray for Electron Spectroscopy, y ultravioleta visible, la espectrofotometría ultravioleta visible. Bueno, de ahí ya pasé al campo laboral, fueron alrededor de de marzo a noviembre, fue todo ese tiempo de inactividad, dado que tuvimos la pandemia, y el título no se encontraba reflejado en Cenecit hasta después de 5 o 6 meses. Entonces, una vez que el título ya estuvo reflejado, ahora sí las empresas decían, ok, ya ahora sí te podemos entrevistar al menos, porque sin título no puedes pasar. Entonces, ¿en qué trabajo actualmente? En plásticos, polímeros. La empresa en la que yo trabajo se llama Intercia, es una empresa de reciclaje, es un centro integral en el cual se cumple todo el proceso de reciclaje completo, es decir, desde las botellas que podemos tener aquí, que vemos en la primera imagen, la recolección, selección y control de calidad de materia prima. Luego de esto pasa por un proceso de reciclado mecánico
y un lavado con hidróxido de sodio y un detergente especial. Finalmente el triturado y todo el proceso nos genera el flake. Este de aquí se denomina flake y a este se le realiza un primer control de calidad. Después del control de calidad de este flake, si se lo aprueba para que pueda seguir su proceso, entonces se convierte en pellets. Estos pellets, bueno, el flake pasa por un proceso y me termina dando el pellet. Es un proceso de polimerización en estado sólido. Estas son, bueno, la empresa es un centro integral y se encuentra formada básicamente por dos empresas. La primera se llama Intersia como tal, que, bueno, aquí pasan las botellas, se encuentra todo el proceso de reciclado mecánico. Y luego, una vez que tenemos el flake y está aprobado para poder seguir su proceso, entramos a la parte industrial como tal, donde se generan, bueno, donde se generan los pellets. Aquí pasan por un proceso de deshumidificación, de proceso de extrusión, luego pasamos a un reactor donde se eliminan todos los componentes volátiles que puede tener el flake, toda la contaminación que no se puede eliminar con hidróxido de sodio, y finalmente se envasa todos los pellets como tal. Entonces, el control de calidad como tal se divide en dos etapas. La primera etapa para el flake, en el cual se miden, bueno, con esta máquina de aquí podemos medir la humedad del flake como tal, que sabemos que si luego nos puede afectar cuando metamos al polímero en el siguiente proceso. Se mide humedad, se mide densidad, se mide el tamaño, que también es muy importante para el proceso de extrusión. Y obviamente, dependiendo de todos estos parámetros que se evalúan, se procede a aprobar o no pues los contenedores que tenemos de flake. Entre los principales contaminantes que se pueden encontrar, tenemos la etiqueta, principalmente vienen de polipropileno y de PVC, flake de color celeste, que afecta bastante en cuanto a la opacidad que puede tener el pellet y ya su posterior proceso para embotellamiento. Tenemos metales, aluminio, ferrosos y no ferrosos. Tenemos vidrio, adhesivos que pueden venir en las botellas. Este es PET, pero cristalizado como tal, entonces tampoco les sirve mucho para el proceso de extrusión a ellos. Y PVC, este es el peor contaminante que podemos encontrar y el más, bueno, básicamente el que más contamina a las botellas. Esto en cuanto al control de calidad de flake. Cada una de estas se toma, obviamente se separan y se toma la concentración en partes por millón y dependiendo de eso se aprueba o no. Luego pasamos al segundo proceso de control de calidad, en el cual ya tenemos el pellet. A este pellet básicamente ya se le ha quitado todo el resto de contaminantes que ha tenido el flake y se hacen básicamente dos procesos de calidad. El control de viscosidad intrínseca. De aquí básicamente ponemos el pellet aquí y se mide eso, se mide esa propiedad. Y también luego medimos los contaminantes que pueden restar utilizando un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. Yo no me enfoco tanto en el de viscosidad intrínseca, pero en este sí me están enseñando y bueno, estoy aplicando ahora mis conocimientos de química que tuvimos en la universidad. Y bueno, básicamente eso es todo lo que hago en mi trabajo. Genial, Diego, súper interesante, la verdad. A mí sobre todo no sé, me gusta bastante lo que es la ciencia detrás de los polímeros. María José también nos quiere compartir. Sí, sigue adelante. Sí, ya que Diego empezó a conversar de su vida, yo también voy a conversarle un poco de mi recorrido de la universidad y lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora. ¿Cómo comparto aquí? Compartir pantalla. ¿Se puede ver? Siento que no se ve como quisiera. No se ve en pantalla grande, solo... Sí, sí, o sea, sí se ve. Ahí se ve. Pero no se ve en pantalla grande, sí se ve. Todavía Ahí no. se ve. Eso, ahí sí. Ya. Entonces, también les quería conversar un poco. Cuando entré a la universidad,
básicamente, durante toda la carrera fui una persona bastante activa, me gustaba mucho estar en el laboratorio. Me gustó mucho la físico-química desde el inicio. Estuve trabajando bastante con el profe God y con el profe Alex. En realidad él fue el primero que me guió a la parte de electroquímica. Mis compañeros también, bastante multidisciplinario todo. Luego de eso hice una estancia de investigación que, bueno, era más que todo enfocada a la parte electroquímica, pero hice solamente orgánica. Aprendí muchísimo en la parte de orgánica. No la hice aquí porque, bueno, hace muchos, que ya 4 años atrás, 3 años atrás, no, nuestro laboratorio no tenía muchas cosas para poder trabajar. Participé en el CLAC, en uno de los congresos de química. Eso fue lo más chévere porque participando en el workshop, así como en los eventos de la universidad, pude ir a un congreso en el que tuve la posibilidad de compartir sobre polímeros conductores, que era mi parte de interés. Pero luego cuando ya me encaminé a la tesis, dejé la parte de los polímeros conductores, no del todo, y me enfoqué, porque la polianilina en realidad es conductor, no del todo, pero decidí enfocarme a algo más que sea útil para nuestra sociedad. Perdón un ratito. Ya, entonces decidí empezar mi tesis. Me metí a la parte de electroquímica, pero enfocada a aguas residuales. Esta es una postal de cuando estaba en la universidad, de tantos amaneceres que vimos cuando hicimos la tesis en la biblioteca. Y bueno, el profe God que siempre estaba atento con nosotros. Durante la tesis hice bastantes cosas experimentales, no porque es electroquímica, solamente haces cosas en una computadora o un potenciostato. Es un recorrido bastante amplio en el que se aplican todos los conocimientos que se imparten durante la carrera. Hice mucha orgánica. Cuando terminé la universidad y me gradué, no tengo fotos de mi graduación, no fui una de las primeras que hizo las teledefensas. Y en realidad quería seguir estudiando. En la parte académica acabó el ciclo y decidí postular a un programa doctoral en el que en realidad fui aceptada, pero no podemos todavía iniciar por cuestiones de pandemia en Argentina. Entonces dije, bueno, no me puedo quedar sin hacer nada, hay que buscar trabajo. Después de la universidad, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Generar un currículum, algo que pueda vender lo que había hecho en la universidad sin ninguna experiencia laboral previa. Y lo primero que hice fue eso, fue hacer un CV. Y luego de eso empecé a buscar, y bueno, creé un perfil en LinkedIn, no estaba antes, y empecé a buscar páginas de interés para poder involucrarme en la industria. La gente no me conocía, así que puedo decir que fue un camino un poco complicado para poder encontrar un trabajo en sí, y que apuesten por personas que no tengan experiencia previa, porque como ya saben, en todos lados te piden que tengas una experiencia de algo, y mi experiencia era totalmente académica. Quizás fue bastante suerte. Tuve varias entrevistas en diferentes empresas y una de ellas se convenció de que aunque yo no tenía ningún otro contexto más que el académico, pero era el suficiente para poder aportar en ella. Es así como entré a trabajar en Ecuadarnices. Ecuadarnices es una empresa del Grupo Vilaseca. Esta empresa, como ya les decía, se dedica a la generación de recubrimientos orgánicos. Yo trabajo en el laboratorio de investigación y desarrollo. En este laboratorio no les, o sea, les puedo comentar lo que hacemos, pero no tengo, no tengo imágenes. Somos la única empresa en el país, buscamos liderar la región, vendemos a gran parte de Latinoamérica, también tratamos de llegar al extranjero y básicamente desarrollamos polímeros. Y en eso me desenvuelvo en la parte de polímeros. Le he pasado bastante bien. Tengo un grupo de investigación que es bastante activo, que son todos jóvenes. Es multidisciplinario, no todo el mundo sabe de lo mismo. Yo he aprendido muchísimo. Cuando ya sales tienes que no solamente aprender
las cosas y las teorías, sino más bien de cómo aplicarlas, cómo desenvolverte con la gente y cómo hacer que te crean, convencer a los demás de que lo que tú estás diciendo es lo correcto y lo vale. Me dedico a la parte de impedancia electroquímica. ¿Qué es la impedancia? No es más que, el estudio del comportamiento de la resistencia que tiene un recubrimiento orgánico. Sí, solamente son recubrimientos orgánicos, más que todo en metales. Yo hago estos estudios en la parte de investigación y desarrollo, nunca me aburro. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas nuevas, no es algo repetitivo, como me decían que quizá ya entrando al trabajo todos los días iba a ser lo mismo, no es así. De hecho, cada día pasa algo que nos sorprende bastante. La industria química afuera está sufriendo mucho por las cuestiones tanto de pandemia, de gente que no tienen para poder trabajar. Me refiero a la mano de obra. Un día la FDA se levanta y dice, miren, ya no pueden producir este compuesto de tal modo, y todo se vuelve más caro, se vuelve más escaso, y pues no tiene que seguir. Y como departamento de desarrollo e investigación, siempre hay retos y siempre hay algo nuevo que hay que desafiarse para poder solucionar contra el tiempo. ¿Por qué? Porque en la industria lo que importa es el dinero. Entonces, si tú no lo haces ahora, pues estás haciendo que todos perdamos. Y esto siempre va a ser ganar y ganar. Básicamente es eso. Ya, pero recién llevo 10 meses ahí. ¿Qué más les puedo contar? No es que quisiera ir todavía a otro lugar. Disfruto bastante mi trabajo. Estoy aplicando lo que sé y estoy aprendiendo muchas cosas más. Así que eso también es como un pequeño llamado, o puedes tomarlo como un consejo de que no es tan malo trabajar. Al inicio muchas veces me dijeron, bueno, tienes que seguir estudiando. Hasta mis propios profesores me dijeron, ¿por qué no trabajas? Sigue estudiando. No, para mí la vida laboral es una parte muy importante. Poder fijar los conocimientos con la experiencia es fundamental, chicos. Yo los animo a que de verdad, si encuentran una posibilidad para poder realizar un trabajo o una pasantía en una industria que sea química, que lo hagan, que aprendan muchísimo. Verán que la forma de consolidar es la parte experimental, no hay otra más que vivirlo. Entonces, y eso hago básicamente. Estoy recién aprendiendo a vivir en la ciudad. Guayaquil no era que me gustara mucho, pero aquí estoy. Y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, Diego y yo estamos dispuestos hoy a resolver. Muchas gracias, Majo, por el consejo. Oye, ¿por qué nos asustas de que es tan difícil? Mentira, es muy difícil conseguir trabajo, bueno, eso quisiéramos que nos aclaren, ¿no? Eh, Porque igual, no sé, en la anterior charla depende como que para el área donde quieres trabajar también como que tienes que, no sé, enfocar, digamos, tu currículum o las cosas que tú escribes de cierta manera, ¿no? Al Fue parecer, bastante difícil, ¿sabes por qué? Una de las cosas que era más difícil es que estábamos en pleno pico de pandemia cuando nos graduamos. Entonces, trabajo, podía que exista, pero buscaban siempre gente experimentada. Entonces, para mi punto, sí fue un poco difícil. Fueron varios meses en los que tuve que esforzarme bastante para poder conseguir un trabajo. Una de las cosas que yo recomiendo para que al menos tengan entrevistas es que nunca vayan a enviar el mismo CV para todas las empresas. Siempre tienes que hacer un CV enfocado para lo que estés aplicando y algo que sea bastante presentable. No sé qué tengas que decir tú, Diego. Sí, la verdad es que fue bastante complicado conseguir trabajo, no les voy a mentir. Más que nada porque aquí en el Ecuador la gente siempre pide como que ingenieros químicos, pero cuando tú vas y le dices que eres químico, se quedan un poco, ¿y qué haces? Y entonces tú les explicas que haces investigación y ellos y ahí se quedan como que, pero eso es academia. Y claro, pero ellos piden ya cosas tipo aplicadas a lo que ellos hacen. Entonces, más por esa parte, sí es un poco complicado conseguir empleo. Entonces, una de mis recomendaciones sería que
traten de aplicar, por ejemplo, sus prácticas preprofesionales directamente a algo de industria. Si quieren dedicarse a industria, pueden hacer eso de modo que ya tengan cierto tipo de experiencia y que digan, ok, esta persona ya tiene sus primeros tipo pininos en industria. Eso es algo bastante importante. El currículum se adapta a cada solicitud de trabajo que vayan a enviar. Siempre. Hay personas que, o sea, compañeros míos que a veces dicen, no sé, porque no me prestan atención, porque no me llaman, y estás enviando el mismo siempre. No, sí, estoy enviando el mismo. No, tienes que cambiarlo, tienes que siempre modificarlo y darle un enfoque al trabajo que estés aplicando. Así no hayas hecho cosas relacionadas, tienes que hacerlo. Ujú. ¿Y cómo solventarían esto de que siempre piden que haya como que horas de ya de aplicación profesional, ¿no? De experiencia que dicen, y uno, o sea, recién graduado, no tiene eso como lo que piden? ¿Cómo solventan? ¿O qué les dicen para convencerles de que, de que los contraten? Porque igual, ¿no? En la anterior charla dijeron que es difícil, ¿no? Encontrar una plaza de trabajo, eso es difícil, al menos para los recién graduados. Entonces, Claro. denos el hack, chicos. Cuando no tienes la experiencia, lo que te puede defender en ese punto es el conocimiento, demostrar conocimiento en el área. Así hayas visto una sola materia en toda la carrera que se refiere a eso, tienes que estar muy convencido de que tú sabes, aunque no sepas. Es saber venderse, muchas veces es saber venderse, colocar qué es lo principal que a ti te interesa. Yo no me esperaba estar trabajando para los polímeros, eh, nunca, pero si la oportunidad se presenta, ¿por qué no? Es parte de la química. No sé si, Diego. ¿Me repites la pregunta, por favor? Estaba preguntando que cómo solventan esto de que siempre piden horas de experiencia, ¿no? Que Si haya, no o tienes años. experiencia, ¿cómo tuviste el trabajo? Eso. ¿Cómo hiciste para convencer a tus jefes, ¿no? De que te contraten sin tener experiencia que te pedían? Creo que lo que más aportó fue que tenía experiencia en cuanto a métodos de caracterización. Eso en control de calidad es muy importante. Eso es verdad. Entonces, un consejo es que traten de que sus tesis o los proyectos que estén, de involucrar la mayor cantidad de uso de En equipos. los equipos. Ajá. Sí, eso es importantísimo. Es Mientras más verdad. equipos sepan manejar, mejor les va a ir en cualquier entrevista. Ujú. A mí me Y, preguntaron, a ver, sí. a mí me preguntaron así de una, ¿sabes usar, digamos, el potenciostato? Y digamos, ustedes no saben, pero dicen que sí. ¿Y cómo funciona? ¿Y con qué corriente va? ¿Y cuál es la base, cuál es el principio de este equipo? Entonces, tampoco es que hay que mentir, pero siempre hay que aprovechar cuando se tiene un equipo. Yo sé que ahorita es más difícil por lo que no tienen laboratorios, pero en algún momento van a tener que participar. Siempre pilas con eso. Y también lo que decía Pepa de tipo, así hayan visto una vez la materia y ya tienen la entrevista, traten de estudiar así sea las generalidades de eso, cosa que llegan e impresionan. No a profundidad, pero impresionan. Entonces, eso es bastante importante también. Así hayas visto una vez en tu vida, no importa. O no hayas visto, pero tú tienes una idea, no importa. ¿Por qué? Porque igual vas a aprender. No creas que lo que tuviste en la clase ya está. No, ya cuando es la vida real es un mix de todo lo que has hecho. La ley debe ser así. Chicos, la sesión se va a cerrar. Tuvimos un problema técnico y entonces tuvimos que iniciar la sesión por esta cuenta de Zoom. Entonces, a todos los participantes y a nuestros queridos invitados, por favor, para volver a ingresar en el link y mil disculpas. Y seguimos con las siguientes preguntas que están aquí. Sí, entonces ya nos vemos. Muchas gracias y disculpas.